Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 34 de Segunda de Crónicas. Comencemos mis hermanos, vamos a ver que el Señor nos habla a través de esta lectura. Y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 30 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos de ninguna manera. El año 8º de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios altos, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y las piedras paradas que había sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de sus sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí, y en los territorios asolados que las rodeaban, derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y los redujo a polvo, y destruyó las piedras paradas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén el año 18 de su reinado, con el fin de purificar el país y la casa. Mandó a Safán, hijo de Asalías, a Masías, comandante de la ciudad, y a Joach, hijo de Joachás, heraldo, que reparasen la casa de Yahvé, su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías, y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios, es decir, todo lo que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín, y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Los pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantera y madera para las vigas y la armazón de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos trabajaban permanentemente en la obra. Estaban bajo la vigilancia de Yahaj y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y de Zacarías y Mesulam, de los hijos de los queatitas que los dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tocar instrumentos de música. También dirigían a los peones de cantera y a todos los que trabajaban en la obra en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Elquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus servidores están haciendo todo lo que ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. Luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, a Safán secretario, y a Asaías, servidor del rey: vayan y consulten a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé y no han obrado conforme a todo lo escrito en este libro. Elquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Hasra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado, y ella respondió: escuchen la palabra que dirige Yahvé a ese hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé:
Voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Al rey de Judá, que los ha enviado para consultar a Yahvé, le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír mis palabras contra este lugar y sus habitantes. Te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, he oído palabra de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres, y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé, tomando el compromiso de caminar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adhirieran a la alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de la provincia en que vivían los hijos de Israel, y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, podemos ver cómo Dios nuestro Señor tiene compasión de sus hijos. Cuando aquel sacerdote encontró el libro de la alianza, lo leyeron en la presencia del rey y se dio cuenta de que todas las reglas y leyes que Dios había impuesto a su pueblo no las estaban siguiendo, ni las habían seguido ya por muchos años, sino que más bien seguían adorando dioses falsos, dioses extranjeros, dioses que no sirven para nada. Entonces Dios está irritado, está enojado con su pueblo. Todo esto sucede, mis hermanos, por obra de Dios. Podemos ver cómo aquí encontraron este libro que no se esperaba encontrar en realidad, ya que lo que estaban haciendo en el templo eran los arreglos. El templo de Jerusalén, muchos de los reyes anteriores de Jerusalén, ellos se encargaban, mis hermanos, de meter a dioses falsos al mismo templo, y lo tenían infestado de todos esos dioses, y Dios pues estaba enojado. Lo habían sacado a él de allí y habían puesto sus dioses de metal, de madera, de oro, de bronce, de cualquier material. Ahí ponían sus dioses en el templo, y además de eso, en cualquier esquina, en cualquier loma alta, en cualquier árbol, mucha gente se postraba delante de esos dioses. Dios les había dicho que cuando salieran de Egipto le iban a rendir solamente culto a él y no iba a haber ningún otro dios fuera de él. Y cuando esto sucede, pues Dios está totalmente irritado con el pueblo. Y este rey se da cuenta que el mal que habían hecho, que sus padres que no se habían encargado y se habían olvidado de nuestro Dios, pues obviamente que el rey iba a hacer al pueblo de Israel entrar de nuevo en la presencia de Dios, seguir a Dios solamente a él y a ningún otro Dios. Y los hizo jurar cuando les estaba leyendo ese libro arriba del estrado, para que toda la gente escuchara de las abominaciones y todo lo que ellos seguían cometiendo, porque no conocían de Dios. A ellos ya se les había olvidado. Sus padres no se encargaron de seguirles instruyendo en el nombre del Señor. Y eso sucede también actualmente, mis hermanos. Podemos ver la minoría que existe en nuestros templos. Ya la gente no va a la iglesia. La gente prefiere andar gozándose, andar en las cosas del mundo, andar en todo aquello en lo que el demonio nos está llamando a cada instante.
y no nos acordamos más de Dios. Y entonces Dios, al igual que en aquel tiempo, va a llegar un día, mis hermanos, en que Él va a decidir acabar un día con toda esta generación perversa. Porque en realidad eso somos. Somos unos perversos, comparación a esos israelitas y judíos que tenían sus altares y les rendían culto a dioses en los que ellos creían. Creían que esos dioses les daban prosperidad. Como había muchos otros países que tenían de sobra, tenían reyes que eran muy poderosos, pues ellos pensaban que por esos dioses esos países estaban prósperos. Pero no era así, mis hermanos. Dios permite que todo esto suceda para que cuando estemos enfrente ya de otros dioses, Él que nos envía sus castigos severos, que bien merecidos nos los tenemos, en realidad es por eso, mis hermanos, para que veamos el poder de Dios en medio de las naciones, que no debemos de cambiarlo a Él por ninguna otra cosa. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.